Mi historia es corta, pero quiero compartirla con ustedes. Y es que siempre he tenido sueños donde veo mi cuerpo dormido, donde visito otros lugares, pero nunca algo me había dado tanto miedo como un sueño que tuve hace 4 años, justamente la noche de Navidad. Recuerdo que mi papá estaba muy enojado con sus padres, sobre todo con su mamá, así que no nos vimos en esa fecha. Yo soy muy cercana a mi abuelo. Es la persona que más quiero en el mundo, así que no estar con él en Navidad fue lo peor para mí. No recordaba una sin él. Por eso, al irme a dormir, decidí pensar mucho en él, concentrarme. Quería ir a visitarlo. Quería ir a verlo en mis sueños. Para mi sorpresa, así lo hice. Eso nunca me pasaba. Los viajes que tenía regularmente eran cuando menos pensaba en ellos, pero esta vez logré ver su casa. Vi fiestas que seguían vivas alrededor, a lo lejos, en su calle. Su casa se veía particularmente oscura. Entré. Inmediatamente sentí algo extraño. Tristeza, dolor. Lo primero que pensé fue en mi abuelo, sintiéndose así porque no estuvimos a su lado. Pero luego me di cuenta de algo que venía del cuarto de mi tía Edna. Me acerqué, abrí la puerta. Me costó empujarla. Algo negro estaba sobre ella, sobre mi tía. Algo flaco que doblaba sus piernas como las de una araña sobre ella. No me veía, no podía verme. Parecía que eso que estaba sobre ella estaba bajo el agua. Tenía pelo largo y parecía flotar. Me di cuenta de que con unas uñas muy, muy largas estaba rascando algo de la espalda de mi tía. Su piel estaba abierta. Se veía su columna y la estaba rascando. Le estaba quitando algo del hueso. Esa especie de mujer oscura sobre ella de pronto volteó, como si pudiera verme, como si se hubiera dado cuenta de que estaba ahí. Y en ese momento, en un segundo, desperté, de nuevo, en mi cama. Pero ¿saben qué es lo más extraño? ¿Saben qué me hace pensar que eso no fue un sueño? A los pocos días nos avisaron que mi tía Edna estaba muy mal, que no podía caminar, y nunca volvió a hacerlo. Murió apenas 1 año después, consumida por una enfermedad que no pudieron identificar realmente. Hemos pasado Navidad de nuevo junto a mis abuelos, una de ellas en su casa. Me cuesta mucho pasar frente al cuarto que fue de mi tía, cuando me dirijo hacia el patio, como si algo siguiera ahí, algo que solo se pudo ver en otro plano. Muy buenas noches, comunidad. Hoy estamos aquí solo los raros, de verdad, porque nadie salvo nosotros está escuchando historias de fantasmas, relatos de aparecidos y maldiciones en Navidad. Así que es un episodio muy especial porque además, aunque no lo crean, hoy les vamos a presentar, creo que sin duda, algunos de los relatos más aterradores en un buen tiempo. A veces incluso creo que las historias que rodean Navidad son más aterradoras que las de Halloween o Día de Muertos. Pero bueno, ya lo juzgaremos entre todos. Mi nombre es Uriel Reyes y te doy la bienvenida a este episodio de Navidad de Relatos de la Noche. Hola, Relatos de la Noche. Me llamo Lucía. La historia que les voy a contar no me pasó a mí directamente, sino a mi hermano Mario y a un grupo de amigos suyos hace un par de años, en una Navidad que no van a poder olvidar. Me atreví a enviárselas porque Mario me lo contó con tal detalle que no he dejado de pensar en esto desde entonces. Finalmente le pedí permiso para compartirla con ustedes, y aunque al principio dudó, terminó accediendo con la condición de que cambiara algunos nombres y no dijera en qué pueblo ocurrió. Mi hermano y sus amigos fueron invitados por Chema, un amigo de toda la vida que se había mudado a un pequeño pueblo con sus abuelos, después de que sus papás murieran en un accidente. Fue una tragedia que los marcó a todos, porque Chema siempre había sido como el centro del grupo, el alma de las reuniones.
Cuando él insistió en que fueran a la posada del pueblo, les dijo que los extrañaba mucho, que sería la mejor forma de verlos después de tanto tiempo. Mario me dijo que no estaba seguro al principio. Era un lugar algo lejano y no conocía bien la zona, pero al final todos coincidieron en que era buena idea. Chema necesitaba el apoyo, la compañía, y además hacía mucho que no se reunían. Así que los 5 amigos organizaron el viaje y llegaron temprano el día de la posada. Chema los recibió emocionado, y Mario dice que al principio todo estuvo muy bien. El pueblo era pequeño pero pintoresco, y la casa de los abuelos de Chema estaba decorada con luces y muchos adornos navideños que le daban un toque muy cálido, muy familiar. Les daba gusto que Chema estuviera en un ambiente tan acogedor, sobre todo luego de lo que le había pasado. La posada también fue bastante agradable. Había comida, ponche, piñatas, villancicos, todo lo que esperas en una reunión así. Pero conforme avanzaba la noche, algo empezó a sentirse extraño. Mario no sabía cómo describirlo exactamente, pero era una sensación compartida por el grupo. Un malestar sutil, como si algo les dijera que no debían estar ahí. Es como si el ambiente cambiara de pronto, me dijo. No sé, como si todo el pueblo de repente se sintiera más frío, callado. Alrededor de las 11:30 de la noche, los 5 decidieron que ya era hora de regresar a la ciudad. Chema los despidió con una sonrisa, pero Mario jura que justo cuando estaban por irse, su expresión cambió, como si él también quisiera decirles algo, pero no lo hizo. Subieron al coche y al principio todo iba bien. Habían confiado en su memoria para el camino de regreso, pero pronto se dieron cuenta de que habían tomado un desvío equivocado, seguramente por la niebla, que al principio habían atribuido a la pólvora de los cohetes flotando en el ambiente. Intentaron usar el GPS, pero no había señal en los teléfonos. En ese momento, la niebla era ya tan densa que apenas podían ver más allá de un par de metros. Mario me contó que él y sus amigos empezaron a bromear para relajarse, diciendo que la niebla era como de película de terror, pero en el fondo todos estaban nerviosos. Fue entonces cuando lo escucharon. Villancicos. La música venía de algún punto más adelante, resonando a través de la niebla. Era una melodía reconocible, el típico coro navideño, y eso los tranquilizó un poco. Pensaron que tal vez se habían acercado a otra posada o alguna fiesta y que podrían pedir indicaciones para salir de ahí. Siguiendo el sonido llegaron a una pequeña capilla iluminada en medio de la nada. Mario me dijo que la escena era extraña, que la capilla parecía nueva, casi fuera de lugar en un camino tan solitario. Las luces cálidas que emanaban de las ventanas les dieron algo de confianza y uno de sus amigos propuso acercarse. Cuando nos bajamos del coche y nos acercamos más, fue cuando todo se puso mal, me dijo Mario. A través de las ventanas pudieron ver que había gente dentro, pero no se veían como personas normales. Estaban vestidos con túnicas oscuras, casi como hábitos, y llevaban velas en las manos. Lo más raro, según Mario, fue que los villancicos que antes sonaban alegres y familiares, ahora eran perturbadores. Las voces parecían deformarse y la melodía tenía un ritmo extraño, casi como si estuvieran invocando algo. Uno de sus amigos susurró: «Esto no es una posada, vámonos de aquí». Cuando intentaron regresar al coche, las luces de la capilla comenzaron a parpadear y Mario jura que vio a una de las figuras voltearse hacia ellos, aunque no podía ver su rostro. Se subieron al coche lo más rápido que pudieron y arrancaron, pero la niebla seguía siendo tan espesa que apenas podían avanzar. Lo peor, según Mario, fue que los cánticos no se detenían, por más que se alejaban. Seguimos escuchándolos, como si nos estuvieran siguiendo. Nunca voy a poder explicarte el miedo que sentimos en ese momento, me dijo. Eventualmente llegaron a un punto donde recuperaron señal en el teléfono. Al revisar el mapa notaron que tenían 2 opciones: regresar por el mismo camino o rodear 40 minutos más por otro pueblo cercano.
Nadie quiso volver a pasar por la capilla, así que tomaron la segunda ruta, aunque eso significaba más tiempo en el coche. La nieve y los cánticos lo siguieron por un rato más, pero eventualmente todo volvió a la normalidad. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, nadie dijo una palabra. Simplemente se despidieron y se fueron a sus casas. Mario me confesó que desde esa noche nunca volvió a visitar a Chema, y que tampoco él ni sus amigos han hablado de lo que ocurrió. No sé qué fue lo que vimos, Lucía, me dijo, pero lo único que sé es que nunca quiero volver a ese lugar. Y así fue como me lo contó. Hasta la fecha Mario se niega a dar más detalles, pero siempre que inician las épocas de villancicos, me doy cuenta de que hay algo en él que no lo deja disfrutarlos, como si siempre estuviera volviendo a esa capilla, como si volviera a escuchar las melodías que, según él, no eran lo que parecían, que escondían algo terrible. Hola, Uriel. Hola a toda la gente en Relatos de la Noche. Quiero compartirles algo que pasó en mi familia hace algunos años, algo que, aunque parezca increíble, nos cambió para siempre. Esta historia me la contó mi tío Ernesto, un hombre que siempre fue muy reservado y al que nunca le gustaron las bromas, los cuentos ni las exageraciones. Por eso, cuando me lo contó, supe que estaba hablando en serio. Le pedí permiso para enviarla y aceptó contento porque, según él, quizás otros han vivido algo parecido y podrían sentirse acompañados al escuchar esta historia. Mi tío Ernesto siempre ha sido un hombre solitario. Nunca se casó ni tuvo hijos, y desde que falleció mi abuela, hace ya más de una década, se acostumbró a pasar las fiestas solo. Decía que no le molestaba, que prefería la tranquilidad. Nosotros lo invitábamos cada Navidad, pero siempre ponía alguna excusa, que no le gustaba salir, que no quería incomodarnos, que ya estaba viejo. Así era él. La noche en que ocurrió esto era 24 de diciembre, hace unos 5 años. Nosotros estábamos celebrando en casa y yo había intentado llamarlo para desearle feliz Navidad, pero no me contestó. Después entendí por qué. Esa noche, mientras estaba solo en su casa, recibí una llamada de un número desconocido. Mi tío Ernesto es desconfiado por naturaleza, así que al principio pensó en no contestar, pero algo lo hizo cambiar de idea, como si esa llamada lo estuviera esperando. Levantó el teléfono y dijo: «¿Bueno?». Lo que escuchó al otro lado de la línea lo dejó paralizado, porque era la voz de mi abuela. «Hijo, soy yo, tu mamá», le dijo con una calma que, según él, lo estremeció más que si hubiera sido algo violento o amenazante. Mi tío no pudo hablar. Pensó que alguien estaba jugando una broma muy macabra, de muy mal gusto, una broma sumamente cruel. Pero la voz siguió hablando. Le dijo que no debía estar solo esa noche, que la Navidad era un momento para estar con la familia. Mi tío le contestó finalmente, casi susurrando: «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». «Soy tu madre, Ernesto. ¿Por qué me preguntas eso?». Mi tío me contó que el tono de la voz era exactamente como lo recordaba, cálido, pausado, pero también con esa firmeza que mi abuela siempre tenía. Eso fue lo que lo confundió. No sabía si estaba soñando o si alguien había grabado su voz. «Esto no es posible», le dijo él, tratando de mantenerse racional. Y aquella voz en el teléfono le respondió: «Las cosas que crees imposibles no son menos de lo que piensas». Mi tío me dijo que en ese momento algo en él quiso creer que realmente era mi abuela. Era Navidad, estaba solo, y esa voz lo hizo sentir menos vacío. Se dejó llevar, aunque algo en su interior le decía que no estaba bien. Le preguntó por qué lo llamaba después de tantos años, y ella simplemente le respondió: «Ya te lo dije, porque no quiero que estés solo. No es seguro que estés solo». Cuando escuchó eso, el tono de la llamada cambió. Mi tío dice que comenzó a escuchar un ruido extraño en el teléfono, como si hubiera viento o alguien respirando cerca de la línea. «¿Qué significa eso?», le preguntó, ahora más preocupado.
No puedo quedarme mucho tiempo, pero tienes que escucharme. Escúchame bien, hijo. Cierra todas las puertas y las ventanas de la casa. No salgas por ningún motivo, no importa lo que escuches afuera. No vayas a abrir. Prométeme que no vas a abrir. Mi tío, por primera vez en años, sintió un miedo que no podía explicar. Trató de preguntar más, pero la llamada se cortó de repente. El silencio que quedó después fue aún más aterrador. Se quedó sentado por unos minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Finalmente, y contra todo sentido común, decidió hacerle caso a la voz. Revisó cada puerta y cada ventana de la casa, asegurándose que estuvieran cerradas con llave. Mientras lo hacía, me dijo que empezó a sentir que algo no estaba bien afuera, que era como si el aire mismo se volviera amenazante, como si algo le estuviera observando desde la oscuridad. Luego de asegurar todo, se sentó en su sillón con el teléfono en la mano. Estaba decidido a no moverse hasta que amaneciera. Fue entonces cuando escuchó los ruidos. Al principio eran golpes suaves, como si algo estuviera rozando las ventanas. Luego los golpes se hicieron más fuertes, como si alguien quisiera entrar. Lo más aterrador fue cuando escuchó la voz de mi abuela nuevamente, pero esta vez no venía del teléfono. Estaba allá afuera. Ernesto, hijo, ábreme. Hace mucho frío. Mi tío me dijo que nunca había sentido tanto miedo en su vida. Sabía que no podía ser ella. Algo le decía que lo que estaba afuera era algo terrible, algo que no era humano. La voz siguió insistiendo, pero él no se movió. Cerró los ojos y se tapó los oídos esperando que se fuera. Eventualmente los golpes y la voz cesaron. Cuando salió el sol, revisó la casa. No había señales de que alguien hubiera estado ahí, pero en la ventana de la sala encontró marcas extrañas, como si algo con garras hubiera intentado entrar. Desde esa Navidad mi tío ya no pasa las fiestas solo. No habla mucho de esa noche, pero cuando lo hace, siempre termina con la misma advertencia. No estén solos en Navidad. Y si escuchan algo afuera, no abran. Gracias por continuar por aquí, comunidad. Espero que estén disfrutando de este episodio, que estén escuchando en compañía de sus seres queridos, o bien en calma, disfrutándolo en soledad, si así nos tocó este año. Si es así, lo que quiero que sepan es que aquí estamos, con ustedes, siempre con ustedes. Con eso pueden contar. Así que, aunque estén solos, seguimos disfrutando en familia esta sesión de historias de horror y continuamos con más historias esta noche. Hola, Relatos de la Noche. Mi nombre es Alexis y quiero compartirles una historia que me contó mi abuelo, Julián Palomares, alguien que siempre fue como un segundo padre para mí. Esta es la primera Navidad que paso sin él, porque lamentablemente falleció hace unos meses. Y no dejo de pensar en las cosas que compartimos y en las historias que me contó. Decidí escribirles porque creo que al contar esta historia es una forma de recordarlo y de mantener viva su memoria. Verán, mi abuelo vivió toda su vida en un pequeño pueblo al sur de México, un lugar lleno de tradiciones y leyendas. Desde que yo era niño, mi familia y yo solíamos visitarlo cada diciembre y pasábamos la Navidad juntos. Algo que siempre me llamó la atención era que mi abuelo, quien en general era muy devoto, nunca iba a la iglesia durante las fiestas decembrinas. Fuera la misa de Navidad, el rosario o cualquier actividad, siempre encontraba alguna excusa para quedarse en casa. Yo nunca entendí por qué. Él participaba en todo lo demás. Decoraba la casa con luces, nos hacía ponche y ayudaba en la cena. Pero cuando llegaba el momento de ir a la iglesia, siempre decía algo como: ustedes vayan, yo me quedo aquí preparando las cosas. Cuando éramos pequeños no le dábamos importancia, pero conforme fui creciendo, me di cuenta de que evitaba a toda costa acercarse a la iglesia en diciembre. Todo cambió hace unos años, durante una Navidad que, sin saberlo, sería la última que pasaría con él en el pueblo. Esa noche yo estaba bien enfermo,
Me dio un resfriado tan fuerte que me obligó a quedarme en casa mientras mi familia iba a la misa de medianoche. Mi abuelo, como siempre, se quedó conmigo, y mientras cenábamos algo ligero, una probadita antes de la cena de Navidad, no pude evitar preguntarle lo que llevaba años rondándome la cabeza. Abuelito, ¿por qué nunca vas a la iglesia en Navidad? Le pregunté, tratando de sonar casual. Él me miró por un momento y luego suspiró, como si supiera que eventualmente tendría que responder esa pregunta a alguien que, como yo, se la preguntara en un momento donde no se podía negar. Se levantó de la mesa, fue por un poco de ponche, y cuando volvió me dijo: te voy a contar algo, pero quiero que me prometas que no se lo vas a decir a nadie en la familia, a nadie en quien no confíes, porque nunca nos van a creer. Asentí, y él comenzó a hablar. Mi abuelo me contó que cuando era joven, las campanas de la iglesia sonaban siempre a medianoche en Nochebuena, anunciando la llegada de la Navidad. Pero lo extraño era que el campanario llevaba clausurado desde hacía muchos años. Me explicó que según la gente del pueblo, el encargado de las campanas había muerto en ese lugar, justamente una Navidad, en circunstancias que nunca quedaron claras. Algunos decían que había caído por accidente mientras las estaba intentando hacer sonar. Otros, que algo más lo había empujado. Después de eso clausuraron el campanario porque decían que era peligroso, pero misteriosamente las campanas seguían sonando cada medianoche en Navidad. Mi abuelo me dijo que cuando era joven esas historias siempre le habían parecido interesantes, pero nada más, hasta que un día decidió averiguar qué era lo que pasaba, por qué sonaban en Nochebuena. Era una Nochebuena como cualquier otra, me contó. Después de la cena, cuando todos se fueron a platicar a la sala, yo me salí rumbo a la iglesia. No sé qué estaba buscando exactamente. Tal vez demostrar que todo era un truco, o tal vez quería comprobar que lo que decían era verdad. Me explicó cómo logró entrar al recinto. La iglesia estaba cerrada, pero el portón no estaba asegurado del todo, así que pudo colarse. En su relato, me detalló cómo todo estaba oscuro y en silencio, pero que mientras se acercaba al campanario, sintió que el aire se volvía más frío. Las escaleras que llevaban a lo alto del campanario eran de madera vieja, cubiertas de polvo y telarañas, pero él decidió subir. A medida que ascendía, comenzó a escuchar un ruido suave, como un murmullo, algo que al principio pensó que era el viento, pero cuando llegó a la cima, vio algo que lo dejó paralizado. Las campanas, que según él estaban cubiertas de polvo y abandonadas, tenían marcas, como si alguien las hubiera usado recientemente. Dice que fue entonces cuando lo vio. ¿Había alguien ahí?, me dijo, su voz bajando como si temiera que alguien más pudiera escucharnos. Te juro que había alguien ahí. Un hombre, o al menos lo parecía. Estaba parado detrás de las ventanas, con ropa vieja como de otra época. Su rostro no se lo podía ver claramente, y el hombre me habló. «¿Vienes a ayudarme?», le dijo, con una voz que según mi abuelo era pausada y grave. Mi abuelo me contó que trató de responder, pero no pudo. Era como si su cuerpo no le respondiera. Entonces la figura dio un paso hacia él y en ese momento Julián notó algo que lo llenó de terror. Los ojos del hombre no estaban ahí. Solo tenía 2 cavidades oscuras, vacías. «Es tu turno», le dijo, extendiendo una mano hacia él. «Ya te toca a ti». Fue en ese momento cuando mi abuelo reaccionó, cuando salió corriendo tan rápido como pudo, bajando las escaleras y casi tropezándose varias veces. Mientras huía, las campanas comenzaron a sonar, más fuerte de lo que jamás las había escuchado, y no dejó de correr hasta llegar a la casa. Desde entonces, nunca volvió a acercarse a la iglesia en diciembre. Cuando terminó de contarme la historia, me miró a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. «No importa lo que escuches, hijo. No vayas a buscarlo».
Esa misma noche, mientras todos dormían, me quedé pensando en lo que me había contado. Y aunque sabía que el campanario seguía clausurado desde décadas atrás, poco antes de la medianoche, creí escuchar algo. El repicar de las campanas. Hoy, al recordar a mi abuelo y escribir esto, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago. Tal vez lo que me contó fue real, o tal vez fue una forma de advertirme de que no me metiera en cosas que no debía. Quizás se van a burlar de mí, como él pensaba, pero cada que escucho campanas de iglesia, incluso acá en la ciudad, incluso cuando no estamos cerca de diciembre, todavía siento que son las campanas del pueblo, de ese fantasma que sigue esperando que alguien más se quede en su lugar para poder descansar. Hola Uriel, me llamo Carolina. La historia que quiero compartirles ocurrió en mi familia hace ya muchos años, en 1994 para ser exactos, durante una Navidad que todos recordamos con escalofríos. Lo curioso es que no fue algo aterrador en el momento, sino que se convirtió en una pesadilla días después, cuando empezamos a atar cabos. Hasta hoy, ninguno de nosotros sabe exactamente qué ocurrió, pero las fotos siguen siendo la prueba de que algo extraño pasó aquella noche. Esa Navidad la pasamos en la casa de mi abuela. Era una casa grande, de esas con techos altos y muchas habitaciones, que se llenaba de vida cuando la familia se reunía. Y íbamos todos, mis tíos, mis primos, incluso algunos amigos cercanos también. La casa estaba llena de luces y adornos, y en el perchero del recibidor se amontonaban abrigos y chamarras, porque la noche afuera estaba especialmente fría. La reunión, como siempre, estuvo llena de risas, de mucha música, de baile, cena y muchas fotos. En esa época no había celulares, así que llevábamos cámaras de rollo. Mi papá en particular tenía una cámara vieja que adoraba y con la que se dedicó a fotografiar a toda la familia durante la noche. Una Olympus. Nos tomamos fotos frente al árbol, en el comedor, incluso en el patio trasero. Todo parecía normal, al menos eso pensamos en el momento. Fue casi al final de la noche, cuando la mayoría ya estaba cansada y algunos empezaban a despedirse, que alguien notó algo raro. Mi primo Arturo fue al recibidor a recoger su chamarra, pero se detuvo frente al perchero y preguntó: «Oigan, ¿de quién es este abrigo?». Se refería a un abrigo negro, largo, muy viejo, casi anticuado, de esos que ya no se ven. Nadie respondió. Mi abuela, que estaba cerca, se acercó a verlo y también dijo que no lo reconocía. Uno a uno los que seguían en la casa revisaron el abrigo, pero nadie lo reclamó. Alguien bromeó diciendo que seguramente era de algún espíritu navideño, pero la mayoría pensó que alguien había olvidado mencionarlo, o que era de algún amigo de un invitado que ya se había ido. Mi abuela decidió colgarlo en un armario, y el tema se quedó ahí. La reunión terminó poco después, y todos se fueron despidiendo. Se fueron yendo a casa. Pasaron unos días antes de que algo más ocurriera. Fue cuando revelaron las fotos de aquella noche. Mi papá había llevado el rollo al laboratorio. Y recuerdo cómo todos nos sentamos alrededor de la mesa para verlas, emocionados por revivir la reunión, como se hacía antes. Pero entre las primeras imágenes, algo extraño comenzó a destacar. En algunas fotos, especialmente las que se habían tomado en el comedor y cerca del árbol, aparecía una figura. Era un hombre alto, vestido completamente de negro, con un abrigo que reconocimos de inmediato, el mismo que habíamos encontrado en el perchero. Al principio nadie quiso decir nada. Todos tratamos de convencernos de que era un error, tal vez alguien jugando una broma o una sombra que parecía una persona, pero cuanto más revisábamos las fotos, más difícil era ignorarlo. La figura aparecía en varias imágenes, a veces al fondo, otras más cerca, pero siempre con ese abrigo oscuro y el rostro difícil de distinguir. Siempre en sombra, o como si la cámara no hubiera podido enfocarlo bien. Lo más inquietante fue cuando vimos una foto que nos hizo estremecer a todos.
Era una imagen del grupo entero, tomada frente al árbol de Navidad. Ahí estábamos todos, mis abuelos, mis tíos, mis primos. Y al fondo, un hombre de pie, completamente inmóvil, con el abrigo negro. Nadie lo recordaba, y en ese momento supimos que no era un invitado. Intentamos buscar una explicación lógica. Tal vez alguien lo había invitado y se le olvidó decirlo, o tal vez era un vecino curioso que se coló en la fiesta. Pero lo extraño es que nadie lo había visto en persona, ni siquiera en la noche de la reunión. Solo estaba en las fotos. Después de eso, el ambiente en la casa cambió. Mi abuela dijo que quería deshacerse del abrigo. Lo envolvieron en una bolsa con más basura y se deshicieron de él al día siguiente. Pero lo más extraño ocurrió unos días después. Mi abuela, mientras volvía a la casa, se encontró con ese abrigo de nuevo. Esta vez, colgado casi como si fuera un espantapájaros, en un lote baldío a una calle de la casa. Nadie supo cómo llegó ahí, o por qué no se fue en el camión de la basura, pero algo era claro. Era el mismo maldito abrigo. Desde entonces, en las navidades en casa de la abuela, solo entra la familia. Nada de amigos, aunque sean cercanos. Hasta hoy, esas fotos siguen siendo un tema que evitamos. Mi papá se las dio a uno de mis tíos, quien las guardó en un álbum que nadie quiere abrir. Son fotos de una Navidad que nadie quiere recordar.